el agradecimiento y tienen la palabra mis invitados. Gringo, ¿cómo has visto el debate? Interesante, muy bueno. Si hacemos un parangón con el fútbol, aquí nos quejamos siempre del estado de las canchas son muy malas. Allá la cancha en la que armaron ese debate fue espectacular. Yo creo en términos metodológicos, formales, de presentación, fue todo controlado, impecable, ¿verdad? En el tiempo, etcétera. Los conductores fueron muy buenos, realmente fue una linda puesta en escena que no necesariamente tuvo un correlato parecido. Dos parejas de conductores, Dos ¿no? parejas de canales Primera de parte, televisión, así es. exactamente, y uno de ellos, sobre todo, Barrilli, que es el más famoso, digamos, el primero, que es de Telefe, que es el noticiero más Que sintonizado. parecía cantante de tango, hablando de tango, ¿no? Sí, un tipo muy bien puesto, una voz imponente, etcétera. Además, un tipo muy respetado, ¿no? Y eso también, obviamente, influye en el ánimo de los polemizadores de ese día. Decía que no tuvo correlato, para mi gusto, con la jerarquía o el nivel de los candidatos, ¿no? La verdad es que yo pensé que iba a haber otra cosa. Estamos lejísimos de esos viejos debates donde habían importantes oradores en la misma Argentina, ¿no? Yo creo que ha sido muy pobre. Yo creo que personalmente, quizás me estoy adelantando un poco, pero creo que la que hizo un mejor desplazamiento fue Bregman, ¿no? Más allá de que en determinado momento le pusieron algún freno por ahí, por ciertas cuestiones, ¿no es cierto? Que ella había votado, su bancada había votado. Yo creo que si en algo podría eventualmente influir esta encuesta, yo creo que es en el crecimiento que pueda tener Bregman. Yo creo que ha sido diríamos, lo más sorprendente del debate. Hablando de Bregman, le voy a dar gusto a Gringo González y vamos a poner un video, Gabriel, por favor, el de Bregman, el momento en el que le dice a Milei que León no es... ¿Tenemos el video? ¿Ya lo tenemos? A ver. Alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder. ¿Poder? Económico. Económico, muy bien. Ha visto realmente el debate. He hecho mi tarea. Ha hecho la tarea. Bueno, ya que está con la palabra, ¿Bregman es la candidata que se lució o ponemos otro encima, Manuel? No, yo creo que, bueno, coincido con Gringo y contigo también. Es la que más ha destacado, es la que más ha podido romper esa estructura bien acartonada, bien autolimitada de los candidatos, que notoriamente han ido a no cometer errores, que es lo que usualmente intenta hacer un candidato cuando hay debate, ¿no? Salir vivo. Salir vivo, no cometer errores y reforzar la imagen que tiene dentro de sus mismos votantes. Pero en este caso Bregman, que no tiene mucho que perder, porque definitivamente va relativamente atrás en las encuestas, está totalmente desinhibida. No tenía ningún problema de decirle lo que se le ocurría a los otros candidatos. Bueno, no se olviden que tiene un porcentaje menor, entonces ella puede atacar sin tanto temor a Milei, al candidato oficialista Massa, a Bullrich. Claro, no, pero adicionalmente su posición ideológica es muy clara, ¿no? Todos ustedes son lo mismo, todos ustedes son lo mismo. Son si utilizamos nuestros términos, la partidocracia, y yo sí soy alguien que representa otro sector y una alternativa, ¿no? Aunque Milei también les dice, ustedes son diferentes, yo soy El Salvador, ustedes son la casta. Para pasarle la palabra a Vero, ¿qué tal si vemos a Milei, que asegura que no son 30.000 desaparecidos en los duros y oscuros momentos de la dictadura argentina? Bregman responde, a ver ese videíto. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERP, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Además,
Tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. Aquellos que usaron la ideología para ganar plata, para hacer negocios turbios, o no recuerdan algo así como sueños compartidos, o lo que es la propia Universidad de Madres Plaza de Mayo. Por lo tanto, ¿saben qué? Ustedes sigan discutiendo la historia, sigan tratando de discutir la historia, reescribirla. Nosotros venimos acá, ¿saben qué? Para gobernar, para una Argentina nueva, una Argentina distinta, que es imposible con los mismos de siempre. Y nosotros nos vamos a ocupar de aquellas personas que están bajo la línea de la pobreza, bajo la línea de indigencia, del 60% de chicos que no pueden morfar. De eso nos vamos a ocupar nosotros. Bien. Sí, necesitaría 4 o 5 horas para contestar las barbaridades que he escuchado. Pero voy a ir a una cuestión de fondo, porque Milei habla mucho de la libertad, entonces me gustaría decir a qué se refiere Milei cuando habla de libertad. Cuando él habla de la libertad de despedirte sin indemnización, para poder bajar salarios, todo lo que el mercado quiera, aunque te mueras de hambre, o tengas que vender un bracito para llegar a fin de mes. La libertad para él es, si querés salud, pagátela. Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos. En definitiva, la libertad para Milei es sálvese quien pueda. Milei ensucia la palabra libertad. Por eso, mientras haya... Milei en bandeja para ver. Claudia, se me vienen a la mente dos situaciones que creo que es importante ponerlas sobre la mesa porque van directamente a lo que ha ocurrido. Pensando un poco en el tema de los debates presidenciales y su relación con la comunicación política, creo que hay un tiempo histórico en el que la mediatización de lo político que tiene, digamos, un repunte en el momento de los debates presidenciales televisados, existe un momento fuerte de la democracia donde dicen los medios tenemos que meternos, tenemos que mostrar, tenemos que apoyar a la democracia. Creo que estamos en otro momento. Creo que estamos en un momento de preguntarnos cuán bien hacen los debates presidenciales en general a la democracia. Y ahí lo que se me ocurre viendo particularmente a Milei es que en este tiempo donde predomina la antipolítica, donde predomina la gente que quiere ser outsider, haciendo política, negando la política, destrozándola, y huyendo más bien del discurso, de la ideología, del contenido, como es el caso de Milei, la democracia se porta bastante generosa y abre estas oportunidades para igualar a los candidatos que cumplen los requerimientos normativos. En este caso, los 5 candidatos que hemos visto en debate son igualados por la generosa democracia en un estatus democrático. Esto a reserva de que Milei pueda obtener esas características. Y la muestra está en el pedazo de video que hemos visto. Detrás de Milei hay muchos votos, ¿no? No hay solamente muchos, claro, platos de televisión, muchos votos. Claro, claro, pero un poco lo que te quiero mostrar es cómo la democracia, al ser generosa y al establecer estos espacios que son importantes para la democracia, como son los debates presidenciales, se igualan los candidatos, siendo que Milei representa en realidad un candidato que, como hemos visto, es negacionista de un hecho histórico concreto, con datos y demás, ejerce mucho la antipolítica, es decir, es una persona que está bastante decidida a estar siempre en los límites o por fuera de la democracia. Pero aún así es acogido dentro de los procesos, porque esos procesos al día de hoy son necesarios y son valiosos en democracia. Y eso es democrático. Es democrático, precisamente porque la democracia está jugando una batalla contra la apolítica, que está por fuera. Todo el mundo quiere estar fuera de la política, todo el mundo habla mal de la política, todo el mundo está cansado. Pero entonces, ¿qué queda? Quedan estos espacios que son valiosos y que lastimosamente presentan estas contradicciones. Seguimos con Milei gringo y te pongo otra facilita que es Milei, el Papa y Massa. Milei responde a Massa sobre el Papa Francisco. Lo repetiremos, es imperdible. Quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado, porque sabés que yo había pedido perdón por eso. Y lo volvería a hacer, porque no tengo problema. Porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Déjame hablar, que tengo el sonido y el tiempo corriendo. Ser respetuoso. Otra cosa, además, una de las cosas que dije, que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. Por lo tanto, dale, deja de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminar el gobierno de manera decorosa. Dale. ¡Qué golazo, gringo! ¿O no?
¿De quién? Aclárame. A mí, el que se quedó con el arco perforado, sin duda, es Milei. No supo cómo contestar. Esos segundos de silencio, el micrófono, eso fue en el pasado, ya pedí perdón. Golazo, pero de media cancha, o no. Es una jugada típica de este tipo de debates, ¿no es cierto? Donde te chicanean. Es una chicaneada la que le hacen, ¿no es cierto? Porque eso, ¿en cuánto puede de pronto influir en un mejor o peor gobierno de Milei? Es un dato, digamos... Es una típica jugada demagógica para mi gusto. Pero puede de masa, definir votos, ¿no? De los católicos, por ejemplo. Quisiera ir a eso, ¿no? A mí siempre me quedo pensando después de los debates, pero en particular en este. ¿Tú crees que una persona que ya ha decidido que va a votar por Milei, a partir de esto puede decir, pucha, creo que no voy a votar por Milei, o que ha decidido votar por cualquiera de los cinco, podría eventualmente cambiar su voto? Pienso en los indecisos, en esa gente que está ahorita con la moneda en el aire y dice, ¿hacia dónde encamino mi voto? Pero la verdad es que yo no he encontrado ningún elemento categórico que te pueda aconsejar y decir, mira, yo tengo que cambiar mi voto, o yo que estoy indeciso voy a votar por este. Porque fíjate, así como Massa goleó, como según tú interpretas en esto, por ahí alguno no lo ve tan golazo, quizás de penal, digamos, una cosa así más leve, pero digo, yo creo que un poco la suerte ya está echada en la gran mayoría. En todo caso, gol de San Lorenzo, porque Francisco estará por lo menos sonriendo. Sí, le gustó, me imagino, le cayó bien, pero además Milei termina admitiendo que ha pedido disculpas, que fue un error, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo insisto con el tema, ¿no? ¿Cuánto esto va a influir en el ánimo del votante argentino? Yo creo que ya un poco la suerte está echada, sobre todo para la primera vuelta, ¿no es cierto? Yo creo que Milei lleva una ventaja que es muy difícil de remontar para que él gane, no en primera vuelta, sino la primera vuelta. Creo que está lejos de ganar en primera vuelta, ¿no? Y lo sabrás, Manuel y Verónica, que están detrás de estos temas, hay gente que tiene una decisión tomada. Nosotros estamos pensando en esto todo el día porque trabajamos en medios, en el análisis, en la política, pero la gente que entrando a la salita está recién pensando el voto. Hay gente que se despierta y no sabe por quién va a votar. Definirá todo esto siguiendo la línea de Gringo. Hay ganadores, perdedores, empate, no pasó nada aquí. Generalmente los debates, ya los últimos estudios que se hacen sobre eso, determinan que sirven para ratificar la posición de la gente. ¿Sí? O sea, tiene tanto influencia un debate como un programa de gobierno. Tú no te lees 2 programas de gobierno y dices, wow, es este el programa, ¿no? Los debates sucede algo similar. Pero sí acentúa ciertos temas, ciertas tendencias. Evidentemente puede ayudar a, por ejemplo, reflotar el tema religioso, o sea, el hecho de que hayan colocado en la agenda, no te olvides que tú insultaste al Papa, ¿no? O sea, alguna gente volverá a acordarse de ese tema, no porque no lo sepan, ni porque no sea importante, sino porque son temas que se van secundarizando. Pero entonces, a estas alturas, evidentemente tienes casi todo definido, ¿no? Hasta 3, 4 semanas antes de la elección, creo que en todas las sociedades, salvo en lugares muy complejos, la decisión está tomada para la mayor parte de la población. El debate ratifica ciertas percepciones, ayuda a instalar, cosa que no creo que haya sucedido en este debate, pero ayuda a instalar ciertos temas, pero bueno, no es mucha mayor la influencia. Evidentemente es un ejercicio democráticamente muy rico, muy necesario, ¿no? Y hay que recordar que este debate no solamente es obligatorio en Argentina, sino además es penado el hecho de que no vaya un candidato y finalmente es administrado por una plataforma interinstitucional que goza de credibilidad. Entonces, creo que es un ejercicio muy interesante, más que por temas electorales, por un tema de cualificación de la democracia. Creo que hay que volver a Milei, hay que volver a Massa, pero para seguir con la reflexión de Vero, hay que igualarlos. Y esto es democracia y este programa se pretende también democrático. Así que vamos a poner otra vez sobre el escenario a Patricia Bullrich, de quien no hemos dicho mucho, que le agradeció el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana el regalito que nos dio con el gobierno de Yanine Áñez, todos estos
cartuchos, gases, le agradeció. Yo no le agradecería a Patricia Bullrich, pero hablemos de ella, los igualaremos, hablemos de Bullrich y hablemos también de Juan Chiaretti, que dijo lo suyo, ¿no? Y que habla desde una Argentina que no está anclada en Buenos Aires. ¿Quieren decir algo sobre ellos? Yo puedo animarme a decir algo, Claudia, pero empezando por generalizarlos precisamente. Yo tengo la sensación de que lo que dice Gringo es correcto, en el sentido de que hay que esperar al segundo debate, que va a ser dentro de unos días, porque me da la sensación de que absolutamente los 5 candidatos que hemos visto en este primer debate estaban buscando reforzar sus públicos, reforzar a quienes les votan. Me parece que ninguno estaba buscando cruzar otro, posiblemente Bergman estaba tratando de quitar algunos votos a Massa, eso parece un poco claro porque realmente ha tenido un buen desempeño, pero más allá de eso todos se han quedado como convenciendo. Es posible que en el segundo debate, a partir de los resultados y lecturas de este, puedan animarse a ir a otros lugares para recoger otro tipo de votos que les interesan. Entonces, es cierto que es bien difícil determinar cuánto afecta el resultado de un debate presidencial en la votación. Es cierto que en Argentina en este momento hay mucho voto que no sabe por quién va a votar y mucha gente que no ha ido a votar a las PASO, que es el dato más próximo que tenemos, y hay un caldo ahí de cultivo respecto a la gente que ve esto, porque además ha tenido un rating muy importante, no es que a nadie le importe y nadie lo ha visto. En Argentina hay una preocupación por quién voto. Sí. Y estos momentos de comunicación política y de democracia son súper importantes. Eso habrá que verlo en el tiempo. Eso de manera general. Pensando precisamente en eso, creo que Patricia Bullrich ha sido una de las que ha tenido peor desempeño de los 4 candidatos. Se la notaba en términos gestuales muy incómoda, hacía muchas pausas, su mismo tono, como que no se sabía, ¿no?, las respuestas. Pero, a ver, no le estamos haciendo mala prensa. La vamos a escuchar un videíto con Patricia Bullrich, a ver, para repasar y acordarnos un poquito. Todos paraísos fiscales. Eso significa que vamos a tener en la Argentina un paraíso fiscal. Por otro lado, le digo a todos los jóvenes que están mirando hoy en televisión, te prometieron la dolarización. Pero vos sabés que sin dólares no se puede dolarizar. Eso está absolutamente claro. Por eso lo importante no es lo que decís que vas a hacer, sino lo que realmente estás en condiciones de hacer. Un plan serio. Ahí está. Creo que tienes razón, Ver. Sostengo que en general, si una ve el desempeño y se tiene un poquito más a ver, ha tenido un comportamiento errático, lento. Es decir, no ha ido a comerse ese debate y ciertamente no lo ha logrado. En el caso del candidato Chiaretti, creo que es, perdón. Sí, Chiaretti. Así se pronuncia. Gringo Stops en Argentina, claro. Por eso sabe más. En el caso de él, creo que ha tenido una presencia muy desde Córdoba, un poco lo que dijimos, sin mayor y menor rimbombancia. Pero además la edad en este caso pesa, porque se puede ser joven a los 90 años, pero acá la edad le pesa. A ver, lo escucharemos. Yo creo que ha echado buena mano de momentos históricos que han salido ahí, pero lo escucharemos. A ver, lo escucharemos. Primero, tener equilibrio fiscal, como tenemos en Córdoba. Segundo, tener un banco central independiente que no financie al Tesoro y que la presidencia del Banco Central la ponga a la oposición en el país. Y tercero, precisamos ir a un tipo de cambio libre y único. Pero para evitar hiperinflación se tiene en un periodo de transición que desdoblar el tipo de cambio, en un tipo de cambio comercial competitivo y un tipo de cambio libre. Si generamos confianza, seguramente confluirán estos tipos de cambios sin que tengamos que pasar por hiperinflación. Bueno, habló varias veces de Córdoba, no sé si es lo recomendable cuando uno está pretendiendo la silla presidencial en Argentina. Schiaretti y luego Massa, ¿no? Nadie ha dicho, Massa ha estado como en este diálogo, calladito, primero ha medido, tocó el terreno, en primer lugar, en segundo lugar, y cuando vio que no le llegaban las verdaderas flechas que le podían llegar, ahí como un buen globo político se fue posicionando. Hay quien dice que ganó el debate. ¿Tú qué dices, Gringo? Puede ser que haya ganado el debate, pero no sé cuántos votos más va a levantar, ¿no? Yo creo que se ha exacerbado y en eso sí han sido bastante, han apuntado con mucha precisión los otros, incluso Bregman, ¿no?, que uno supondría que, digamos, por afinidad no debería ser tan dura con él. El problema es el siguiente, es decir, cómo tú como ministro, o sea, Massa quiso jugar a, soy Sergio Massa, no soy el ministro de Economía.
No soy el responsable de que la inflación esté en 120%, 140% al año. Ni son kirchneristas de repente. Quiso despegarse un poco de los vínculos con el Fondo Monetario. Evidentemente es una herencia macrista, no quepa la menor duda, pero digamos como que él ha continuado los coqueteos con el fondo, diferente a lo que hizo Kirchner cuando y se en su limpió momento... de todas las CAS, tengo la idea, gringo. Trató de hacerlo, pero fíjate, la gente sabe, cuando lo ve a Massa sabe y lo ve definitivamente como el responsable del desastre, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente que probablemente vaya al día de la votación, ¿no es cierto?, y vote por Massa tapándose la nariz, ¿no?, diciendo, ni modo, ni modo. Pero honestamente yo creo que es muy difícil para Massa, además que es un hombre muy flexible, por llamarlo de una manera piadosa, en términos de con gran sentido de la oportunidad, para ser más piadoso. Sí, pero además fíjate, él habla, por ejemplo, de hacer grandes alianzas y lo reivindica de alguna manera a Gerardo Morales, ¿no? Gerardo Morales, que fue el gobernador de la provincia de Jujuy, donde, entre otras cosas, se reprimió al pueblo. Es decir, Milagro Sala está presa justamente por una decisión del señor Morales, ¿verdad? Lo ha reivindicado y ha dicho que lo va a poner, nada raro que lo ponga de ministro. Es decir, es un anuncio que evidentemente pues te ensucia, ¿no? Eso no es pues lo que uno espera de un candidato como el que vendría del kirchnerismo, del justicialismo, del peronismo, si tú quieres llamarlo en general. Sí, no es fácil ser oficialista y es todavía menos fácil ser oficialista en estos momentos de profunda crisis económica y política también en Argentina. Sí, ¿no? Para Massa la situación era muy complicada porque sabía que todos de una u otra manera iban a chocarse contra él o contra Milei, porque son las dos fuentes de votos, ¿sí? Bullrich tiene que evitar que Milei le capte toda la votación antijusticialista, antiperonista, entonces tenía que apuntar ahí, pero no podía dejar de apuntar evidentemente al justicialismo. Milei tiene que chocar esencialmente contra el justicialismo, o sea, no le queda otra, ¿no? Entonces, obviamente ha sido muy medido. Y si uno ve algunos detalles, como por ejemplo el uso de los derechos a réplica, que solamente tenían 5, y te das cuenta de que los 5 los acabó en el primer tema, que lógicamente era el tema económico que tenía que defender, ¿no? Y por el otro lado, la candidata que creo que a todos nos ha caído muy simpática, Bergman, ella solamente utilizó 2 y se guardó los otros derechos a réplica para sus verdaderos temas, porque los temas de ella son sociales, los temas de la izquierda son sociales, no son en esa pelea exclusivamente económicos, ¿no? Entonces, en educación fueron muy flojos casi todos. Sí, fueron flojos, pero definitivamente donde más ha descollado, creo yo, ha sido justamente en los temas sociales esa candidata Bergman, ¿no? Entonces, es muy agradable hacer el análisis así, de detalle por detalle, para ver qué estrategias hay por detrás, pero queda claro que Massa, junto con Milei, eran los polos desde los cuales se organizaba toda la discusión, y la economía era la madre de todas las batallas, sobre la cual todo el mundo tenía algo que decir. Para una última ronda pondremos titulares, ¿no? Eso nos gusta a los periodistas gringos. Hay que decir que Milei seguramente recibió de su equipo, de su entorno, algunas recomendaciones, ¿no? No grites tanto, eres león, pero cálmate un poquito, ¿no? Porque ya no estás en la plaza, no estás interpretando a Leonardo Fabio, ya estás buscando mostrarte presidenciable. Entonces no roquees tanto, menos grito, y lo descafeinaron, me da la sensación. Pero bueno, les invito a titular. ¿Cómo resumirías, Vero, el debate? Yo creo que lo que señalas es importante. Creo que parte de este igualar generoso de la democracia, también de alguna manera lo que ha hecho con el candidato Milei, es decirle, un poco tienes que aparentar ser democrático y dialogar, no puedes andar gritando. Y eso creo que se ha notado, porque es verdad que han habido 2 candidatos tremendamente contenidos, y son precisamente los que señala Manuel por las razones que señala, son los que ahorita pueden tener en riesgo de crecimiento o de decrecimiento de sus votos, ¿no? Entonces, creo que en el caso boliviano estamos acostumbrados a que cuando eres primero no debatas, eso lastimosamente lo sabemos y lo hemos normalizado. Pero cuando te obligan a debatir, como es el caso del sistema argentino, lo que te queda es contenerte. Y creo que eso es lo que hemos visto.
Aunque Cristina Kirchner no debatió, ¿o sí? No recuerdo bien ese momento, pero seguramente tenía una sanción, porque esta ley ya se aplica hace 3 elecciones y hay una sanción en términos de propaganda, ¿no? Si es que no asisten a las... Te cortan la pauta, ¿no? Sí, sí, algo debí pasar ahí. De todas maneras, yo creo que me quedaría ahí, valorando siempre el carácter democrático de los debates presidenciales. Creo que este primer debate ha sido de mucha cautela y de igualación en términos de parecer democráticos en un escenario anómalo y complejo. ¿Ganador, perdedor, alguien? A mí me gusta mucho Patricia Bergman, pero yo no voy a votar porque no soy ciudadana argentina. Creo que tendría otra percepción si tuviera que definir mi voto. Pero me gustó lo que hizo. Creo que hay un tema de vestuario ahí. Todos se pusieron muy patriotas, muy azules, muy sobrios, por recomendaciones seguro. Y ella optó por ponerse de verde, un verde feminista, un verde más esperanzador. Y creo que tuvo la fortaleza de, como al tener tan poca votación actualmente, decir, yo me voy con todas mis creencias, y eso siempre es valioso. Visibilidad, capaz hay una sorpresa. Titulares, gringo. Yo diría un debate con freno de mano. Una cosa así. Hay un elemento que no quisiera dejar pasar, Insaurralde. El factor Insaurralde, que no lo hemos hablado. ¿Quién es Insaurralde? Insaurralde fue gobernador de un importante distrito de la provincia de Buenos Aires y como se quedó sin trabajo, porque no fue reelecto, lo pusieron de una suerte de coordinador, como una suerte de jefe de ministros, digamos, dentro del gobierno de Axel Kicillof, que es el gobernador de Buenos Aires, el distrito más importante de Argentina. Entonces, él aparentemente, no sabemos cuándo, porque no hay precisión, se fue un día en un yate, ¿verdad?, a tomar champán por unas costas europeas con una mujer despampanante, una de esas chicas que suele salir en los programas de chimentos, de chismes y toda esta historia. Una modelo espectacular, ¿no es cierto?, que no se ahorra nada, ¿no es cierto?, en términos de mostrar generosamente su anatomía. Estoy tratando de adecuarlo al lenguaje de la hora. Y ese elemento que en algún ratito tiraron un dardito, ¿no?, no fue utilizado al 100%. Yo creo que fue una movida poner las fotos justamente el día antes del debate, porque la propia chica es la que publica las fotos en sus redes sociales. Tremendo, horas antes del... ¿Perdón? Tremendo lo que publica, bueno, ¿no? ella también, ¿no? Pero bueno. Ella también, y las escenas también. Cierro el paréntesis. Entonces, ese es un elemento que posiblemente no lo capitalizaron mucho porque no tuvieron tiempo de procesarlo, ¿no? Yo creo que no se extrañen que este próximo domingo, entiendo que es el siguiente debate, lo usen un poquito más como un látigo con el que le van a dar, sin duda, al señor Massa, ¿no? Bregman se habló del yate y demás, pero es verdad que se pudo haber afinado más esta bala, ¿no? Vamos. Mejor no hablaré de balas porque me voy a volver a acordar de la carta. Mejor ya no seguiré. Dejaré mi carta tranquila. Manuel. Bueno, titular, más o menos iría por el mismo lado, ¿no? Sin novedad en el frente. No hay nada nuevo, o sea, dentro de lo que hemos visto. Lo único descollante, evidentemente, es la candidata de izquierda, que, bueno, ha podido instalar los temas, ha podido pinchar un poquitito a todos los que tenía que pinchar, y evidentemente creo que ha sido una plataforma muy interesante para ella, ¿no? Pero después todo el mundo muy medido. Quizá la estrategia es, en este caso, cuando tienes diferentes debates, lo primero es consolidarte, que la gente se acuerde con total claridad cuál es tu perfil, cuáles son tus problemas, tus limitaciones, todo lo que tú quieras, pero cuál es tu propuesta. Yo creo que en los siguientes 2 debates, porque tengo entendido que son 2 que quedan, realmente van a ir a pelear a los indecisos. Hoy deben estar llenas las calles en Argentina de gente haciendo encuestas, para saber qué necesitan, qué quieren, qué piensan y qué motiva a los indecisos que quedan por ahí.